Hola a todos, me llamo Duan, soy colombiano. Hace algunos años atrás trabajé como vigilante nocturno en una universidad. Desde el primer día empecé a sentir cosas muy raras. Recién entré a dar mi primera ronda por el lugar y sentía como si alguien me observara en todo momento. Un frío recorría todo mi cuerpo. Se escuchaban pasos bajando y subiendo las escaleras. El llanto de un niño desconsolado. Sentía susurros en mis oídos. Movían las sillas. Se escuchaban los teclados de la sala de informática. Los grifos de las llaves se abrían solos y cuando me acercaba a corroborar estaban cerrados. Era un ambiente demasiado pesado. Sin embargo, lo que más me daba miedo era ese ente que se asomaba por una de las ventanas. La única ventana que no tenía marco ni cristales. No entendía por qué no los tenía, pero lo más extraño es que constantemente pude comprobar que se hacían arreglos a la misma. Es decir, algunas veces la ampliaban y otras la comprimían, pero seguía sin comprender cómo cada vez que se realizaban dichas modificaciones no le ponían su respectivo marco y cristales. Y por desgracia, todas las noches tenía que ver a ese ser macabro que se asomaba emitiendo siempre una risa burlona, así como también un olor a azufre. Lo más espeluznante era que siempre se asomaba a las 3 de la mañana, hora en que tenía que hacer mi ronda por ese sitio para informar a la empresa si había algún inconveniente. Obviamente no podía reportar la presencia de este ente, me tildarían por loco. Una ocasión llegué un poco más temprano y escucho que pronunciaban mi nombre desde la segunda o tercera planta. Les juro que lo escuché muy nítidamente, era una voz muy grave. Me imaginé que alguno de los empleados estaba aún allí y que por casualidad sabía cómo me llamaba. Así que subí, pero al recorrer todas y cada una de las plantas superiores pude comprobar que no había absolutamente nadie. Mis piernas no me respondían, quedé paralizado. Un escalofrío intenso se apoderó de mi cuerpo. No podía hacer absolutamente nada. Empecé a sentir como unos pasos se acercaban a mí y no sé de dónde saqué fuerzas para salir corriendo. Sabía que aquello que estaba en el sitio no era nada normal. Pasaron algunos meses y las manifestaciones continuaban. No me atrevía a comentar con nadie todo lo que me estaba sucediendo. Cierto día tuve que acercarme en horas de la tarde a llevar una documentación, ya que uno de mis hijos estaba interesado en ingresar a dicha universidad y por ser empleado tenía descuento especial tanto en la matrícula como en los pagos de cada semestre. La verdad que de día era todo muy diferente, no se sentía ninguna mala energía, todo lo contrario, era un sitio bastante agradable y acogedor. Al terminar de realizar todo el procedimiento, aproveché para pasar por el sitio donde se encontraba la ventana. En esos instantes pude hablar con uno de los encargados de hacer las reparaciones de la universidad y me acerqué a él para preguntarle el por qué esa ventana nunca tenía cristales ni marco. El señor me contó que el propietario de esta vivienda hacía muchos años había realizado un pacto con el diablo ofreciendo el alma de su hijo. A cambio, pidió riquezas, fortuna y una larga vida para él. En el momento de cumplir con su pacto, esta persona se había arrepentido y quiso echar hacia atrás, pero al diablo no se le puede engañar. Se cobró con el alma de su hijo menor, a quien sacó por la ventana, precisamente por esa ventana que siempre me había causado tanta intriga, razón por la cual, cada vez que se le toman las medidas y al momento de poner los marcos y los cristales, esta cambia de manera extraña. Allí comprendí este gran enigma, pero lo que aún no entiendo es qué hace el diablo todas las noches, justo en esa ventana y siempre a la misma hora. Unos días después renuncié, ya que no podía seguir soportando todo esto. Esto que les voy a platicar cambió recientemente la vida de mi mejor amiga y la de su familia. Me referiré a ella por el nombre de Paola para así mantener anónima su identidad. Desde que los conozco, sé que viven bastante bien y nunca les hace falta nada.
Se han beneficiado de varias fortunas a lo largo de 2 décadas. El padre de Paola tiene mucha suerte, además de que es muy bueno en sus negocios. Así que el universo constantemente le premia con regalos enfrente. Hace 10 años heredó una casa, una propiedad de tipo mansión en una zona apartada muy exclusiva para personas adineradas. Hasta ese entonces, Paola, su hermano y sus padres habían vivido modestamente en una casa de una colonia más humilde, muy cerca de mi casa. Lo que más recuerdo de la primera vez que visité aquella casona era un candelabro que tenía en la entrada. No era tan majestuoso como en las películas. De hecho, se veía bastante pasado de moda. Eso sí, era súper grande, además de ser el primer candelabro que veía personalmente. Paola me vio mirando de más hacia el techo y entonces con un tono misterioso me dijo que ese candelabro se movía solo en las noches. No me lo vas a creer, dijo mi amiga tan pronto tomamos asiento en la gran sala. Me contó que el mismo día que se mudaron a esa mansión en la noche, un poco antes de irse a dormir, tocaron la puerta. En ese momento había muchas cajas y los muebles protegidos con plástico. La planta baja se veía lúgubre, ya que no todas las lámparas tenían focos. Lo único que estaba encendido en la recepción era el gran candelabro. Paola se encontraba descansando a unos pasos de la entrada. Al ponerse de pie por casualidad encontró con la mirada el interruptor de las luces del pórtico. Al encenderlo apareció la silueta de una persona proyectada a través del vitral de la puerta. Antes de abrir se tomó unos segundos para tratar de adivinar de quién se trataba. Abrió y encontró a una mujer que portaba un abrigo oscuro, decía ser la vecina de enfrente. Su casa apenas se veía a lo lejos. Antes de ella estaban 2 patios colmados de árboles y la silenciosa calle. La señora metió la mano al bolsillo de la parte derecha de su abrigo y sacó un par de llaves, una alargada y la otra redonda, las cuales venían sujetas por un aro de metal. Al entregárselas a mi amiga, la vecina le dijo que como la casa había estado deshabitada, el dueño anterior le había encargado las llaves para que de vez en cuando se diera una vuelta para revisar que todo estuviera en su lugar. Paola tomó las llaves, la mujer se dio la vuelta y caminó hasta el borde de la escalinata. Mi amiga cerró la puerta y regresó a la sala. Su padre la esperaba impaciente para preguntarle qué sucedió, quién visitaba la casa, a quién le había abierto la puerta. Ella le detalló el breve encuentro al tiempo que le entregó el par de llaves. Su padre entonces le preguntó cómo era que la mujer había cruzado el portón de la entrada y las rejas que daban hacia la calle. Porque tenía las llaves, ¿no?, dijo mi amiga, y le señaló esas que justo acababa de poner en sus manos. No obstante, lo que Paola no había notado era que las llaves que le había entregado no parecían las de una enorme reja ni las de una puerta como la de la entrada, pues estas eran de latón relativamente pequeñas. Ambos salieron al pórtico, se asomaron al patio, caminaron hacia la calle, fueron hasta la casa de enfrente. Dicha casa tenía enredaderas secas cayendo como cascadas por encima de la fachada y las ventanas se encontraban selladas con largas tablas de madera como medida preventiva ante cualquier invasión. Eso decía mucho de lo que había sucedido, pero tal vez no. Paola insistía que no necesariamente tenía que tratarse de la residencia de enfrente. Podría ser cualquier otra del otro lado de la calle, o podía ser que aquella mujer estuviera viviendo en la casa de enfrente a pesar de su descuidado aspecto, lo cual tampoco respondía cómo era que no se había escuchado el sonar de las rejas de los candados del pesado portón. Dieron una vuelta al patio para asegurarse de no tenerla escondida entre los arbustos o acechando desde algún otro sitio. En la parte trasera de la propiedad encontraron una pequeña fuente que no habían visto desde que llegaron. A su alrededor había una densa alfombra de hojas podridas. También había estatuas. En ese momento, una ráfaga de aire pasó entre ellos, sacudiendo los árboles y desprendiendo las hojas secas. Atemorizados, luego de concluir que no había explicación alguna, volvieron a la casa y cerraron la puerta. Estuvieron bajo la luz del candelabro examinando las llaves que acababan de recibir, cuando Paola miró hacia la entrada. Ahí en el vitral estaba proyectada la silueta de aquella mujer iluminada por las luces del pórtico. Mi amiga señaló en esa dirección para poner en aviso a su padre. Él caminó decidido hacia la puerta, pero cuando abrió no encontró a nadie. Paola terminó de contármelo y en todo el tiempo no pude evitar mirar hacia los vitrales emplomados, esperando ver aparecer la figura de aquella persona, pero no fue eso lo que sucedió.
Inesperadamente se escuchó que el candelabro se sacudió. Al voltear a verlo, lo encontramos meciéndose hacia la recepción. ¿Ves?, te dije. Yo me quedé muy asustada. Después de esto pasó un tiempo y no sabía nada de mi amiga Paola, hasta que una noche recibí un mensaje que me decía: ya sabemos de dónde son las llaves. Me preguntó que si estaba disponible para una llamada. Me decía que tenía algo muy interesante por contarme. Mi teléfono sonó instantes después. En efecto, Paola me mantuvo en la llamada hasta las 2 de la mañana, escuchando algo que a mí me pareció espantoso y que me quitó el sueño, sobre todo porque conozco muy bien su casa y pude imaginar cada situación, cada espacio, cada objeto. Esto fue lo que me contó. La abuela de Paola habitaba un pequeño apartamento en La Condesa. Vivía sola, pero aún así no hacía falta quien estuviese al pendiente de ella. Sin embargo, sus padres decidieron que lo más conveniente era llevar a la señora a vivir con ellos. Después de todo, aquella mansión era muy grande para una familia tan pequeña. Varias semanas después de su llegada, una tarde la abuela y Jorge, el hermano de mi amiga, desaparecieron. Nunca salieron de la propiedad y horas antes todos habían compartido un té y luego cada quien tomó su rumbo. La abuela solía sentarse en un cómodo sillón orientado hacia los ventanales donde pasaba buen tiempo. Sin embargo, a la hora de la cena se dieron cuenta de que la abuela no se encontraba allí, al igual que su hermano tampoco estaba en la habitación ni en ningún lugar de la casa. No podían haber salido a la calle ya que todas las puertas habían permanecido cerradas desde primeras horas del día. Todas menos una. Hubo minutos de desesperación al tratar de hallarlos por la enorme casa hasta que Paola encontró una hendidura por la escalera. Había una puerta que nadie había tenido la necesidad de abrir. No era una puerta secreta, pero a nadie le interesó abrirla. Se daba por hecho que se trataba de una pequeña bodega, y sí que lo era, o algo parecido. Las llaves estaban insertadas en la cerradura, y dicha puerta se encontraba entreabierta. Mi amiga abrió la puerta y lo primero que vio fue un televisor viejo encendido. La energía eléctrica se interrumpía al abrir la puerta, así que al Paola abrirla, las luces y el televisor se apagaron al mismo tiempo, y en los polvosos sillones su abuela y su hermano tomaban una siesta. Mi amiga los despertó y les reprochó los momentos de angustia por no encontrarlos. Ambos estaban serios, se habían despertado de mal humor. Al salir de ahí, caminaron por debajo del candelabro que se sacudió sobre sus cabezas. Al mismo tiempo, una varilla bajó por las escaleras, saltando por cada escalón. Hizo mucho ruido al caer. Se trataba de una vara con un gancho al final. Estas se usan para cerrar las cortinas cuando las ventanas son muy altas. Fue inevitable dirigir la mirada a lo largo de las escaleras. Ahí no había absolutamente nadie. Esto sucedió 3 días antes de que mi amiga me lo contara por teléfono. Todo la misma noche. Eran ya pasadas las 12 y mi amiga aún tenía tareas por hacer. Estaba en su habitación con su PC. De pronto escuchó cómo una puerta de la recámara se abrió. Luego otra. Volteó y no podía creer cuando vio a su abuela caminando con los ojos cerrados y llevando en sus brazos a su hermano. Se escucharon pasos por la sala y de vuelta. Ninguno de los dos regresó a su recámara. Por un instante solo se escuchaba un silencio absoluto. De repente el candelabro empezó a moverse mucho más fuerte que nunca, dando a pensar con tanto ruido que esta vez sí se desprendería. A pesar de que habían sido muchas las veces que lo habían escuchado hacer ruido y agitarse, no podían dejar de sentir miedo. Mi amiga sale angustiada de su habitación y vio a lo lejos cómo la abuela tenía en sus manos la vara y con el gancho trataba de desprender el candelabro. Mi amiga se acercó, pero su abuela estaba dormida. Aunque esto no fue lo peor. Lo más espantoso, lo que hizo que se le hiciera un nudo en la garganta del miedo, del susto. Justo debajo del candelabro estaba su hermano acostado en el frío suelo envuelto en una sábana. Los papás de Paola salieron apresuradamente al escuchar sus gritos. Cuando estuvieron cerca de la abuela, hicieron que soltara la varilla, la cual quedó colgando de una cadena. Bajaron por su hermano y notaron que la puerta de la bodega nuevamente estaba entreabierta, la luz encendida, al igual que la vieja televisión. La madre subió cargando a su hermano mientras el padre cerró la puerta del semisótano y se llevó las llaves. Nadie tenía una idea clara de lo que acababa de suceder. Pensaron que se había tratado de un extraño episodio de sonambulismo. Su padre se encontraba en el despacho
De pronto escuchó el ruido de unas llaves. Se acercó a donde las había guardado y ya no estaban allí. Alguien tocó la puerta de la entrada, no de la propiedad, sino la puerta de los vitrales. Ese sonido no podía provocar más que escalofríos por la hora, ya que eran exactamente las 3 de la mañana. Y además, porque al menos de que alguien se hubiese saltado la barda, no debería haber nadie en el patio. Escondiendo el miedo que ambos sentían, sus padres salieron de la habitación, bajaron las escaleras cautelosamente. En la entrada, proyectada sobre los vidrios, estaba la silueta de una persona, la misma que había descrito Paola el día de la mudanza, solo que en esta ocasión no estaba ella para corroborarlo, ya que se había puesto audífonos y estaba concentrada en su tarea. Antes de abrir, del otro lado escucharon la voz de una mujer, quien recitaba una letanía. Entre otras cosas decía que era la vecina de enfrente, que tenía unas llaves que no le pertenecían. Palabra por palabra estaba repitiendo lo que Paola había escuchado 6 años atrás. La mamá de Paola apretó el mecanismo en el picaporte y jaló la puerta abriéndola. En el pórtico no había nadie, o al menos parecía no haber nadie. Lo que sí se encontraron fue el par de llaves tiradas en el suelo. Completamente desconcertados, volvieron a la recepción. Encontraron que por el espacio que había entre las escaleras y el suelo salía un poco de luz. También se escuchaba la estática en el televisor. Nadie sabía qué hacer y lo único que pasó por la mente del padre fue guardar las llaves en una caja de seguridad, una caja fuerte electrónica. Desde ese entonces hasta hoy no ha sucedido nada nuevamente, ni el candelabro, ni las sombras en los vitrales, ni las luces y sonidos en el semisótano. Lo único que sucede es que por las noches se escucha el teclado de la caja fuerte en el despacho. Comparto vivienda con un compañero de trabajo con el fin de colaborarnos y poder ahorrar un poco en gastos, ya que el costo del alquiler es un poco elevado. Trabajamos en una empresa de reparaciones. Mi compañero es muy responsable con la renta, pero el único inconveniente es que es muy desordenado. En ocasiones ha perdido las llaves, ha dejado abierta la puerta del apartamento, deja encendidas las luces, en fin. Pero a pesar de todo somos muy buenos amigos. Cualquier anomalía le echaba la culpa a él, como por ejemplo encontrar la cafetera con la estufa encendida. Esto sucedía siempre a altas horas de la noche, generalmente cuando ya me iba a dormir. Me daba cuenta por el olor a café que inundaba la sala. Yo lo buscaba, le tocaba la habitación, pero nada, no recibía respuesta alguna. Es más, muchas veces ni siquiera estaba en el apartamento. Pensado con mucha lógica, no podía ser nadie más, ya que solo él y yo teníamos acceso a la vivienda. Lo extraño es que minutos antes lo había escuchado haciendo ruido en la sala o en el comedor. Nada difícil darme cuenta, pues lo escuchaba desde mi habitación. No fueron pocas las veces que encontré el café consumido hasta el fondo de aquella cafetera. La recuerdo casi al rojo vivo después de estar tanto tiempo sobre el fuego. Pensé que lo olvidaba y salía sin tener en cuenta lo que acababa de hacer. En una ocasión llegué más tarde de lo habitual. Estaba súper empapado a causa de una tormenta que estaba cayendo en ese momento. Me preparé la cena, me senté en el comedor mirando hacia la entrada. A mi espalda estaban las puertas de las 2 habitaciones. De pronto escucho ruidos en una de ellas. Pensé en mi compañero y me acordé del incidente de la cafetera. Así que pensé que al terminar de cenar hablaría con él al respecto. De pronto escuché un ruido en la cocina. Era la cafetera deslizándose sobre la estufa. Se sentía un rechinado. Me quedé mirando sobre la entrada de la cocina y solo podía ver que estaba abierta la puerta y la luz encendida, pero no alcanzaba a ver su interior. Se escuchó perfectamente que se encendió la estufa. Me levanté de inmediato y me dirigí a la cocina. Al llegar, sentí escalofríos en todo mi cuerpo. Inmediatamente vi la cafetera sobre la estufa encendida, pero mi compañero no estaba ahí. No había absolutamente nadie en la cocina. Me asustó el súbito pensamiento que me hizo caer en cuenta que todas las veces anteriores la cafetera se habría encendido sola. Recordé que minutos atrás había escuchado a mi compañero haciendo ruido en su recámara. Al acercarme a ella, también se me vino a la mente que pudiera ser que él no estuviera provocando esos ruidos. De todas maneras toqué la puerta de su habitación. Nadie respondió.
Lo pensé solo unos segundos, entonces me atreví a girar la perilla y empujar su puerta. Quería comprobar si realmente, además de mí, había otra persona en el apartamento. Tal y como me lo esperaba, no había nadie. Unos días después pude comentarle a mi compañero todo esto que venía sucediendo y nos pusimos en contacto con una espiritista que nos recomendaron. Ella de inmediato aceptó ayudarnos y al día siguiente se presentó muy temprano en el apartamento ya que quería verificar todos estos eventos. Fuimos a recibirla al estacionamiento, subimos al apartamento y apenas ingresamos nos encontramos con una mancha de café en el centro de la mesa de comedor. Ni siquiera estaba hecho, era un puño de café molido con agua. Estaba frío y escurría por los bordes de la mesa. Además de esto, sobre la estufa estaba la cafetera vacía y ya estaba bien caliente. Apagamos la estufa y al momento en que nos disponíamos a limpiar todo lo que estaba sobre la mesa, la señora nos impidió secar este líquido esparcido. Nos dijo que apagáramos las luces. Respiró profundamente y luego dijo una serie de oraciones exigiendo que las sombras dejaran de ser sombras y salieran. Ella empezó a tener una especie de conversación con otra persona, solo que nosotros no escuchábamos la otra voz. Parecía que oía cosas que no entendía o que se escuchaban a lo lejos como un susurro. La luz de la cocina se encendió, así como también la estufa. Ella nos pidió que la dejáramos tal cual por el momento. Después ella preguntó un nombre al vacío. Ante nuestras miradas sorprendidas y confundidas, un dedo invisible dibujó una letra R sobre el charco de agua en la mesa. Nos dice, la mujer que enciende la cafetera se llama Raquel. Por un motivo que no quiso revelar, el resto de su existencia estaría siempre atada a mi compañero. Lo siguiente que se me ocurrió preguntar era cómo podíamos liberarnos de esa presencia. ¿Cómo podemos evitar que nos siga poniendo en peligro con la situación de la estufa? La espiritista nos explicó precisamente que eso sucedía porque él se ausenta demasiado tiempo de casa. El día en el que él se vaya a vivir a otro lado, Raquel irá tras él. Entonces este departamento tendrá nuevamente tranquilidad. Así que pregunté, ¿y él cómo podría liberarse de ella? Cambiarse de casa no lo va a salvar. Esa mujer siempre va a estar ahí. Me cambié de vivienda 3 meses después, principalmente porque las cosas cada vez eran más fuertes. Mi amigo no llegaba a casa y la mayoría de las veces solo éramos Raquel y yo. De mi compañero no volví a saber nada, ya que no volvió a trabajar. Parece ser que Raquel cumplió su cometido. Me desperté de repente intentando abrir los ojos, pero era casi imposible. Seguía muy adormilada. Intenté dormir nuevamente, pero descubrí la razón por la cual había interrumpido mi sueño. Sentía la boca seca. La lengua estaba casi pegada al paladar, así que me levanté. Salí de mi habitación. Bajé las escaleras lentamente tambaleándome, buscando a tientas los escalones. Luego el comedor. Luego la cocina. Abrí la puerta del refrigerador y saqué una jarra con agua fría. Bebí un poco tratando de refrescar los labios. Guardé de nuevo la jarra. Todas las luces estaban apagadas. Lo único que mostraba la cocina y el comedor era la luz que emanaba del refrigerador. Miré detrás de la jarra buscando algún postre para degustar antes de regresar a la cama. De pronto sentí como si alguien me mirara. Había un hombre sentado en una de las sillas del comedor. La luz que salía de la nevera apenas mostraba su aterradora figura. Sentí un miedo intenso y paralizante. No tenía nada en las manos. Aún así, como si hubiese resbalado de mis dedos, un vaso de cristal cayó al suelo partiéndose en 1000 pedazos. Ese ruido me sacó del trance en que me encontraba, pero también hizo que el hombre en el comedor se levantara, caminara hacia la sala y se perdiera en las penumbras. Al cerrar el refrigerador vendría la total oscuridad, así que lo dejé abierto, iluminando la cocina y el comedor, y subí corriendo a la segunda planta. Toqué la puerta de la habitación de mi hijo mayor y le pedí que por favor me ayudara a revisar toda la casa. No encontramos a nadie. No encontramos puertas ni ventanas abiertas, y el refrigerador estaba con la puerta cerrada. Todo estaba en su sitio, no había ningún signo de que alguien hubiera entrado.
En ese momento concluí que se había tratado de mi imaginación. Mi hijo, sin embargo, creía que lo que había visto era real. Es más, afirmaba que esa persona seguía en la casa. Buscando nuevamente por todos lados, nos dieron las 5 de la mañana y no pudimos volver a dormir. Después de esa ocasión ya no me atrevía a bajar a la cocina de madrugada. Pasó mucho tiempo. Una noche me desperté con una sed impresionante. Bajé a la cocina somnolienta, habiendo olvidado por completo el incidente ocurrido en el comedor meses atrás. Cuando abrí la puerta del refrigerador, la luz de este no se encendió. Y en ese preciso momento me acordé de la aparición. Sentí escalofríos. Cerré la puerta y la volví a abrir, pero su luz seguía sin encenderse. Entonces escuché ruidos en el comedor. Una silla se arrastraba lentamente. No lo pude ver, pero sabía que estaba ahí. Volví a la planta alta en segundos, corriendo por la escalera, viendo aquella silueta de reojo, siguiéndome con la mirada. Volvimos a revisar todo el lugar, pero no encontramos nada. Me queda claro que ese hombre vive con nosotros en la casa. Recibí una llamada de mi hermano diciéndome que podía ir a trabajar con él en una compañía de automóviles y que además podría vivir en su casa, ya que solo la ocupaban él y su esposa y contaban con 2 habitaciones desocupadas. Acepté, y al llegar elegí aquella que me atrajo más. Las primeras noches transcurrieron de manera normal. Solo notaba que la perrita que tenía mi cuñada no entraba en mi habitación. Esta solo se quedaba en el marco de la puerta observando y luego salía corriendo. En una ocasión la cargué y la metí en mi recámara, y noté cómo su corazón empezó a acelerarse, y apenas tuvo la oportunidad salió espantada del cuarto. Durante las siguientes semanas estuve sintiendo cómo se me subía el muerto, pero pensaba que solo se trataba del cambio de residencia. Todo esto sumado al estrés, al cansancio, etc. Una tarde que llegué temprano a casa y no se encontraban ni mi hermano ni mi cuñada, y al no tener llaves me senté afuera a esperar a que llegara cualquiera de los dos. Fue entonces cuando una vecina me dijo: si quieres puedes esperar en una de mis mecedoras, así no vas a estar solita sentada en los escalones. Mientras platicábamos, la vecina me preguntó que cómo me estaba yendo en la casa. Le respondí que bien, pero que tenía algunos problemas para dormir, pero que pensaba que era a causa del cansancio. La señora se queda pensativa y me dice: pues ustedes ya han durado bastante en esa casa, no hay quien viva más de 3 meses. Me quedé muy sorprendida y le pregunté si ella sabía algo con respecto a la casa. La vecina me contó que en esa propiedad, ya hace algunos años atrás, cuando vivieron sus dueños originales, un matrimonio de más de 40 años, adoptaron a un niño, el cual en su adolescencia les fue muy rebelde y les trajo muchos problemas. Él era muy agresivo con los animales y los maltrataba de forma muy espantosa. Y cierto día, después de un cierto ritual satánico, se quitó la vida. La vecina me indica que la habitación del niño era esa, señalando precisamente la habitación que yo había elegido. En ese instante sentí demasiado miedo. Ella me dio muchas cosas para que bendijera la casa: una trenza de ajo, sal de mar, unas monedas y unas oraciones para que la realizara mientras trapeaba la casa con agua bendita. Al poco tiempo llegó mi cuñada con la perrita. Me despedí de la señora y al entrar a casa le conté todo a mi cuñada e inmediatamente nos pusimos a hacer todo lo que la vecina me había indicado. Al llegar la noche me acosté en la cama con la cara hacia la pared, y al llegar la madrugada sentí como si una fuerza extraña me estuviese moviendo. De alguna manera querían ponerme boca arriba. Empecé nuevamente a sentir el peso de una persona encima de mí, sin poder gritar, ni moverme, ni hacer nada al respecto. Sentí como unas manos trataban de ahorcarme. Estaba muy asustada, pero solamente me salían las lágrimas sin poder emitir un solo sonido para alertar a mi hermano o a mi cuñada. Lo único que pude hacer fue rezar en mi mente, y poco a poco sentí como esa fuerza se iba desvaneciendo. Apenas pude, salté de la cama y corrí hacia la habitación de mi hermano y mi cuñada.
Estaba totalmente empapada en sudor. El corazón se me quería salir. Ellos me calmaron y me dejaron dormir en su habitación pensando que solamente se trataba de una pesadilla. En la mañana siguiente me estaba bañando y sentí que me dolía mucho el cuerpo, y al lavarme los dientes veo que tengo marcados en el cuello unos dedos. De inmediato me acerqué a la habitación de mi hermano y les dije: «Véanme, ya pueden constatar que no fue un sueño ni una pesadilla. Aquí pasa algo y es bastante malo. Miren nada más lo que me han hecho». Mi hermano confesó que había tenido pesadillas donde le jalaban los pies y que lo querían bajar de la cama, pero él solamente despertaba y no notaba más extraño. Al final de la conversación, acordamos buscar otra casa donde vivir lo más pronto posible. Llegando la hora nos fuimos a trabajar y ya para por la tarde, al regresar, encontramos a mi cuñada sentada en la banqueta con algunas bolsas y su perrita. Le preguntamos qué hacía ahí y nos respondió que durante la mañana se le había pasado empacando todo lo que podía, y cuando salió a tirar la basura del contenedor de la calle, de vuelta vio a través del cristal un viejito que estaba sentado en el comedor de la sala. Ella entró corriendo para ver quién era y por qué se había metido, pero al llegar al comedor no encontró a nadie. De inmediato tomó las bolsas y la perrita y se la pasó afuera hasta que llegamos. Esa noche dormimos todos en un hotel y al día siguiente llegó la mudanza a recoger nuestras cosas. Y de la casa hemos sabido que permanece desocupada. Nunca más se volvió a alquilar. Eran exactamente las 12:45 de la madrugada y nos preparábamos para ir a dormir. En ese instante suena el teléfono en la sala. La casa estaba totalmente en silencio y en el mismo momento pudimos escuchar que igualmente sonaba el teléfono en la casa del vecino. Era el vigilante del conjunto. Nos indicaba que habían registrado la entrada de un par de hombres armados, quienes estaban encapuchados. Nos dijo que por favor tratáramos de estar tranquilos, pues él ya había informado y la policía venía en camino. Sin embargo, también nos dijo que nos aseguráramos que las puertas de nuestras viviendas se encontraran completamente cerradas. El vigilante siguió comunicándose con los demás vecinos para informarles de lo que estaba sucediendo. Todos estábamos completamente asustados, en silencio absoluto y sin valentía para asomarnos por las ventanas a verificar. Momentos antes de que llegara la policía, escuchamos ruidos en la casa de enfrente. Se escuchó claramente cómo acababan de romper los cristales. Nos escondimos esperando que llegara la policía antes de que dichas personas salieran de esa casa y procedieran a ingresar a la nuestra. Entonces, se escucharon gritos, golpes y luego disparos. Mi esposa en ese momento ya se estaba comunicando nuevamente con el vigilante para informar lo que nos estaba sucediendo. La policía llegó minutos después y se acercó a la vivienda afectada con la sorpresa de encontrar a los ladrones con el cuello partido. Los impactos de bala salieron de sus propias armas tratando de defenderse de alguien o algo que no pudieron ver. Esa madrugada la policía se llevó uno de los casos más extraños que he escuchado en mi vida, y nosotros, los vecinos, nos quedamos asustados, porque en esa casa no vivía nadie. Lo más extraño es que no había nadie más, ni siquiera huellas o rastros de que hubiesen tenido algún altercado con alguna otra persona. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.